Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos al local de reunión de la Iglesia de Cristo aquí en Álamo. Hoy primer día de la semana, día domingo, día del Señor. La iglesia se congrega para alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos, y hacer memoria o recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos la oportunidad de ser estimulados al amor y a las buenas obras por medio de la enseñanza, de los cantos y sobre todo pues de unos con otros, animarnos a seguir adelante, hermanos, firmes, fieles en la obra del Señor. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo aquí en este lugar. Es un gozo, es una bendición poder congregarnos en su nombre. Vamos, hermanos, a todos en una misma mente, a no querer, o hasta donde sea posible, que no haya interrupciones durante el servicio, y especialmente pues durante la mesa del Señor. Es muy importante, ¿no? Y para ello pues los teléfonos son los que nos pueden interrumpir. Los niños pues son niños. Comenzamos con una oración. Hermano Benny, usted nos dirige con una primera oración. Hermanos, nos ponemos en las manos de nuestro Dios y después puestos de pie, por favor, y así puestos de pie comenzamos la primera alabanza a nuestro Dios también. Adelante. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, grande y poderoso es usted, Señor. Le damos las gracias, Padre, por traernos con bien hasta este lugar. Le pedimos, Señor, que sea con cada uno de nosotros, que prepare nuestro corazón, Señor, para recibir su mensaje que nos trae en esta tarde. Agradecidos estamos, Señor. También le pedimos, Señor, por los que vienen en camino, Señor, que usted los traiga con bien. A los que se quedan en su hogar, Señor, usted sea con ellos. Le pedimos también, Señor, que sea con el hermano, Señor, que va a traer el mensaje, que todos los actos de adoración, Señor, que se van a llevar a cabo, que sea conforme a su voluntad. Gracias le damos, Señor, y todo esto se lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Este canto se titula, hermano, O yo quiero andar con Cristo. Y si les pregunto, pues verdad, es obvio que todos anhelamos andar con Cristo. Amén. Vamos a entrar. Hoy yo quiero andar con Cristo, oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con
Cristo, de mi senda es la luz. Dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Pueden tomar asientos, hermano. Vamos. Los cantos nos ayudan a preparar también nuestra mente, nuestro corazón para recibir la enseñanza de la palabra, despertando a nosotros el deseo de querer saber más de Jesús. Vamos a entrar a este canto, más de Jesús. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Siguiente canto, hermanos, el 210, Señor del cielo y de la tierra. Vamos entonces. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria cantemos al Rey de gloria, por este medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre, siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Flores te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás?
que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria a Dios. Bien, vamos a dejar el tiempo, hermanos, para el estudio de la palabra del Señor. Los niños pueden pasar a sus clases y nosotros, todos los adultos, permaneceremos para escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Vamos a entrar al tema en esta hora, hermanos. Me da gusto verlos a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí tenemos la palabra de Dios, que es la base en la cual nosotros hablamos, enseñamos. Estamos estudiando parte del Antiguo Testamento. Acuérdense que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que para la iglesia le toca oír y obedecer, hacer. El Antiguo Testamento es el antecedente, lo que hubo antes de la venida de Cristo. La ley de Moisés, los profetas, el libro de los Salmos. Muy bonito todo el Antiguo Testamento. Y uno dice, bueno, el Antiguo Testamento, hermano, habla de varias cosas que ahora no hacemos, porque fue un periodo de tiempo. Fue una forma en que Dios trató a su pueblo Israel. Ahora su pueblo ya no es Israel, sino su pueblo es ahora su iglesia. La iglesia es su pueblo. Antes lo fue Israel como nación. Ahora Israel puede ser parte del pueblo si obedece a Cristo, si sigue las instrucciones de Cristo. Y dice, bueno, entonces, ¿el Antiguo Testamento para qué es? Bueno, Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Es por eso entonces que las tenemos, las estudiamos. ¿Para qué tenemos el Antiguo Testamento? Para ver cómo les fue a aquellos que desobedecieron, cómo les fue a aquellos que obedecieron. Primero los Corintios dice en el capítulo 10, versículo 6, dice, y estas cosas acontecieron y están escritas como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Y está escrita, dice, para que no codiciemos como ellos, y no seamos idólatras como ellos, ni seamos fornicarios como ellos, porque cuando ellos fueron así, dice, cayeron en un día 23,000. Entonces el Antiguo Testamento está para ver y conocer más a Dios, para ver cómo les fue a aquellas personas, hombres y mujeres, que obedecían la ley de Dios y cómo les iba a los que desobedecían. Acuérdese que hay muchas cosas, mucha historia allí en la cual aprendemos muchas cosas. Entonces hoy estamos estudiando el Antiguo Testamento y estamos viendo la vida de los reyes. Acuérdese que hoy nuestro rey es Jesucristo, pero antes hubo reyes: el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón, Ezequías, Josías, Manasés y muchos reyes en el Antiguo Testamento. Ese periodo ya no lo vivimos. Ahora vivimos bajo el reinado de Cristo, ¿sí? Pero estudiamos, leemos para ver qué pasó y qué podemos aprender. Ciertamente ya no vamos a hacer la adoración que ellos hacían, porque ya la adoración la estableció nuestro Señor Jesucristo y le enseñó a sus apóstoles, y ahora nosotros seguimos las instrucciones de Cristo, ya no las de Moisés, sino las de Cristo, ¿okay? En el Nuevo Testamento. Y estamos viendo, hermanos, el periodo del rey David. El rey David tuvo muchas experiencias. David tuvo la oportunidad de conocer más a Dios. Conocemos de David que mató a un gigante llamado Goliat. Pero no solamente vivió David eso, vivió muchas cosas más extraordinarias, unas cosas que tuvo que aprender David. Y hemos llegado a la vida de David, hermanos, en un periodo ya avanzado en su vida. No tan avanzado, tenía como 33 años más o menos en el periodo en que estamos viendo.
Acuérdense que su vida empieza a describirse en la Biblia desde como tenía como 17 años, que fue cuando enfrentó al Goliat. Más o menos tenía como 17 años. De los 17 a los 30, hermanos, pasaron muchas cosas en la vida de David. Ya hemos visto cómo fue perseguido por Saúl, cómo tuvo una amistad muy cercana con el hijo de Saúl llamado Jonatán. Hemos visto cómo David se la pasó huyendo gran parte de su vida, escondiéndose del rey Saúl porque lo quería matar por celos. ¿Se acuerdan? Y tantas cosas que pudimos ver hasta aquí. Ahora aquí ya estamos en la etapa de David, cuando ya Saúl murió. David se logra ganar la confianza del pueblo y el pueblo lo hace rey. Entonces ya David ya está como rey ante el pueblo. Y los primeros años de David como rey de Israel es lo que estamos viendo ya David como rey, ¿sí? Porque hubo muchos años que de los 17 a los 33, 30 años, David no fue rey, pero nos habla la Biblia lo que él pasó. Ahora ya está como rey, más o menos tiene como 33 años aquí, cuando comienza a reinar sobre todo Israel. ¿Ok? ¿Y cómo le está yendo a David aquí hasta ese entonces? ¿Cómo le está yendo? Dice 2 de Samuel 3:36, todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Estamos viendo a un David que está siendo bendecido por Dios. ¿Tuvo errores? ¿Ha pasado? Sí. ¿Tuvo éxito? Sí. Pero ahora es como rey. Ahora tú tienes rey. David tiene una responsabilidad muy grande. Y le está yendo bien los primeros años de su reinado. Dice que todo lo que hacía David al pueblo le agradaba. David, hermanos, hemos visto que comienza su reinado y lo primero que hace es establecer a Jerusalén, la fortaleza de Sión, como capital de reino. Lo estudiamos días pasados, domingos pasados, ¿sí? Dice el versículo 7 del capítulo 5 de Samuel: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, ¿sí? Esa fue la ciudad que tomó David para que fuese lugar donde iba a estar su casa. De hecho, le llama la ciudad de David, la casa de David. Y posteriormente, hermanos, allí se construiría lo que fue el templo de Dios, ahí cerquita, ¿sí? Que también es llamado el monte de Sión, el monte de Sión, ¿ok? Entonces a David le está yendo bien, dice en el versículo 10 del capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Cómo le está yendo a David en este momento? Le está yendo bien. Dios lo está bendiciendo. Ahora, David, eres rey de Israel y tienes la bendición de Dios, ¿sí? Tanto te ha bendecido Dios, David, que los vecinos, el vecino del norte le construye su casa, hermanos. Hiram, en el capítulo 5, versículo 11 de 2 de Samuel dice: también Hiram, rey de Tiro, era el vecino del norte de Israel, envió embajadores a David, y madera de acedro, y carpinteros, y canteros para los muros. ¿Y qué vinieron a hacer estos? Edificaron la casa de David. Tan bendecido David que el vecino le regala madera, le envía carpinteros, le envía canteros para que construyan su casa. Oye, David, te está yendo muy bien como rey. Tus primeros años son exitosos. Que le hagan su casa a sus vecinos. A ver, dígame quién. Wow, y le hicieron un casonón, hermanos, porque era una madera especial. Carpinteros no cree que cualquiera. Canteros, los que trabajan la cantera, hermanos, para hacerle su casa. David está siendo bendecido ahora que ha tomado el cargo del rey de Israel. Y no nomás eso, le nacen muchos hijos a David, hermanos. David le nacen hijos e hijas ya cuando está establecido en Jerusalén. ¿Cuántos le nacen? Mira, vamos a leer. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de que vino de Hebrón,
y le nacieron más hijos e hijas. ¿Ok? Ay, hermano, tuvo más mujeres. Sí, tuvo mujeres. Cosa que no le fue tan bien eso. No crea que esto es ejemplo para nosotros. Porque ahí está en la Biblia, hermano, mire David, mujeres. Y no, eso no está bien. Y eso le trajo muchas consecuencias. No crea que el Antiguo Testamento, porque si dijera, no, es que ahí dice la Biblia, lo puedo hacer. No. Hay cosas en las cuales personas hicieron, las cuales no fueron aprobadas por Dios. Sin embargo, David tuvo muchos hijos y muchas hijas. Y aquí están algunos nombres: Samúa, Sobá, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Y mujeres también. Oye, tuvo muchos hijos David. Bastantes. Ahí si le gusta uno para un nieto o para un hijo, ahí está. ¿Cuál le gusta? Pues lo anda buscando nombres bíblicos. Mire, ahí están los hijos de David, que tuvo muchos hijos. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir como quiera que David le estaba yendo bien. Bien, David. Es más, y todavía cuando los filisteos se le enfrentan a David, David los derrota. ¿Se acuerda que fue la lección pasada, del domingo pasado? Cuando los filisteos supieron que David ya se había sentado en la silla del rey, estos fueron a hacerle guerra a David. ¿Y qué hace David lo primero? ¿Se acuerdan la clase del domingo pasado? David consulta a Dios y le dice a Dios, Dios, voy a salir a pelear con estos, ¿los vas a entregar en mi mano? Y le dice Dios, sí, Dios los va a entregar en tu mano. Y ahí va David y los derrota, hermano. Les da una arrastrada así, tremenda. Y los filisteos no se quedaron a gusto. Vuelven otra vez a unir fuerza contra David y ahí van otra vez. Y David dice, Dios, ¿vas a darme la victoria? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a salir? Y le dice David, mira, espérate en tal lugar. No salgas. En lugar de ir, rodéalos ahí. Y cuando escuches el ruido de las balsameras, vas a salir y los vas a atacar. Y dice, y David hizo todo lo que Dios le mandó, y fue como derrotó otra vez a los filisteos en 2 ocasiones. ¿Sí? Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gese. ¿Quién eran los filisteos? El enemigo acérrimo, el enemigo constante del pueblo de Israel, que vivían ahí cerquita. Y David, hermanos, lo sacaba. ¿Cómo le está yendo a David? David le está yendo bien. En el versículo 12 de 2 de Samuel, capítulo 5, dice, y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Pues David está yendo bien, qué bendición. Qué bonito, ¿verdad? La historia de David hasta aquí. Quizá haya David aquí, que Dios lo esté bendiciendo, que Dios lo esté ayudando, le está dando muchos hijos y nietos, y tiene su casita, no como la de David, pero tiene su casita. Tiene usted la posibilidad de sentarse ahí en el sillón del papá, del abuelo, no del rey, pero ahí está. Esa es la silla del abuelo, no la toque. O del papá, no sé, es su bendición, bueno, no creo. Y que la familia llegue y los chiquillos vayan y lo abrazan. David estaba viviendo una buena vida. David había unido el norte con el sur. ¿Cómo sabemos o por qué decimos esto? Porque acuérdense que estaba dividido el reino, los del sur y los del norte. Entonces David dice, no va a haber dos. El mismo pueblo de Israel estaba dividido, la parte norteña y la parte sureña. Y lo que hace David dice, vamos a juntarnos. Y hacen una sola nación, la nación de Israel. Todo eso usted lo puede ver en la historia, sí, ahí en la Biblia. Pero ahora David dice, ahora deseo unir al pueblo con Dios. Ese es su plan. Ahora quiero que no solamente estemos unidos como nación, sino que ahora como pueblo tengamos una relación con Dios. Y se le ocurre un plan. Y en ese plan, David necesita aprender cosas que no sabe todavía. David va a aprender una lección muy grande, o lecciones muy grandes. A pesar de que
Dios lo ha bendecido hasta aquí en la historia, en su vida, David tiene que aprender, porque tiene un buen deseo. ¿Y cuál es su deseo? Su deseo lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Qué nos va a ocupar hoy? Nos va a ocupar la lectura del segundo libro de Samuel en el capítulo 6. ¿Ok? Ahí vamos a estar concentrados. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 al 11. Y esta misma historia también se repite en el libro de Crónicas, en el capítulo 1, en el capítulo 13, del 1 al 14. También se relata la misma historia. Mire, segundo de Samuel y el libro de Crónicas, el primer libro, las historias coinciden, se vuelven a repetir las historias. Por si usted dice, ay, esto lo leí, sí, porque lo que se dijo Samuel en el segundo libro, lo vuelve a decir el libro de Crónicas. Un tipo parecido a los evangelios, ¿verdad? El evangelio de Mateo, Marcos relatan la misma historia, pues haga de cuenta también. Segundo libro de Samuel con el libro de Crónicas, las historias se vuelven a repetir. Con otros detalles, que no menciona uno, lo menciona otro. Para que usted diga, voy a ver qué dice Crónicas de esta historia. ¿Okay? Vamos a ver. Acuérdense, ahora David tiene otro deseo. ¿Cuál es el deseo de David? Pues que se restablezca la adoración a Dios. ¿Cuál es el deseo de David? Unir el corazón del pueblo con el corazón de Dios, que haya unidad. Porque en ese momento, hermanos, la adoración había quedado olvidada. No había una formal adoración del pueblo a Dios. Se había perdido por un tiempo. No era como cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones. Esta es la ley, este es el tabernáculo que tienes que hacer y estos son los sacrificios. No había ese tipo de cosas. Entonces David quería también reformar otra vez. Quería otra vez que las cosas se llevaran a cabo. Recuerde que David es un hombre que ama a Dios. David le interesa la adoración a Dios. A David le gusta la adoración a Dios. Lea el libro de los Salmos, que la gran cantidad de los libros de Salmos son escritos por él. Y son escritos de una adoración, de un amor a Dios. Usted los ha visto, ¿verdad? El libro de los Salmos, los ha oído. Entonces, es un hombre que le gusta la adoración a Dios. Le gusta estar bien con Dios. Entonces, ya está como rey y ahora tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? Vamos a empezar. Y voy a tomar el libro de Crónicas, nada más estos 3 versículos. Luego vamos a regresar al segundo libro de Samuel. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel. Todos los juntó, hubo junta pues, y les dijo, miren, este es el plan. Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Vamos a ir por ellos, vamos a juntarlos. Y vamos a ir por los sacerdotes. Estaban desparramados los sacerdotes, los levitas. Y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. ¿Para qué, David? Versículo 3. ¿Para qué? Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de él. ¿Cuál fue entonces el deseo de David que quería hacer? David estaba bien. Había bendición. Dios estaba con David. Y ahora David dice, pues está descuidada. ¿Qué cosa? El arca de nuestro Dios. Y aquí lo voy a subrayar. El arca de nuestro Dios. ¿Cuál es esa? ¿Qué es el arca de nuestro Dios? ¿Tú sabes, Andy? ¿Cuál era el arca? ¿No? Ni idea. ¿Cuánto sí sabes? El arca. Porque estaba preocupado. Dice, está descuidada, no se le ha hecho caso de años. ¿Tú sabes, Enrique, cuál era el arca? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más o menos. Hermana Arismendi, el arca.
¿No? Augusto, ¿tú sí sabes? Sí, el arca, él sí sabe. Usted, hermana Erika Rodríguez, el arca, ¿sí sabe cuál era el arca? Porque dice, traigamos el arca. No, no el arca de Noé, esa es otra cosa. No, esa es otra arca. Ok, déjenme decirles. Aquí hago un paréntesis para explicarles cuál arca. En el libro de Éxodo, que es el segundo libro de Génesis, y luego está Éxodo, del capítulo 25 al capítulo 30, Dios le da instrucciones a Moisés. Acuérdense que Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Por Dios, lo saca de Egipto y lo llevan del desierto, habiendo cruzado el Mar Rojo, y luego llegan a un monte, al monte Sinaí, donde recibe las tablas de la ley y además le da otras instrucciones. ¿Cuáles fueron estas instrucciones? Le dijo, quiero que hagas un ¿qué, hermana Mari? No, el arca no, un tabernáculo. ¿Sí sabe qué es un tabernáculo? Un tabernáculo es eso. Un tabernáculo es una tienda de campaña, pero no como las que nos vemos hoy, sino hecha de cueros de animales. Era como una casa móvil, ¿sí? Que se podía quitar y poner en otro lugar. Carpa. Ese es el tabernáculo. Moisés, hazte un tabernáculo. Usted puede leer desde del capítulo 25 al capítulo 30 del libro de Éxodo, y ahí usted puede ver las instrucciones que Dios le dice, hazte este tabernáculo. ¿Cuál es el propósito? Yo voy a habitar allí. Allí me vas a traer los sacrificios. Allí me vas a adorar. Yo voy a estar allí. Esta nubecita que está ahí era la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando el pueblo iba viajando hacia la tierra prometida, tenían que quitarlo, y a donde paraban tenían que montarlo otra vez. Y había unas instrucciones muy específicas que Dios le había dado a Moisés para que lo hicieran, y personas específicas. Dentro de esta ¿cómo se le llama? Esta tienda de campaña, poco que no prende, había dos lugares. El lugar ¿qué? Santo, y el lugar santísimo. ¿Tú sabías eso, Fidel? Lugar santo y el lugar santísimo. Allí en esa carpita está el humito. En el lugar santo había ciertas cosas. Es otra lección que después voy a traer, y porque hay lecciones prácticas ahí también para nosotros. ¿Sí has oído esto, Juan, alguna vez? El lugar santo y el santísimo. Eso está todo en la Biblia. Hay que echarse un clavado a la lectura para poder conocer esto. Bueno, en ese lugar estaban dos lugares, el santo y el santísimo. Y afuera estaba el lugar de los holocaustos, donde se hacían sacrificios, estaban los sacerdotes. Estaba el lavacro, una tipo tina de cobre, donde se lavaban los sacerdotes. Todo tenía que ver con la adoración a Dios en aquel tiempo. ¿Ok? Y en el lugar santísimo, hermanos, nadie podía entrar. Nadie. Estaba allá adentro, estaba dividido. Una cortina, un velo dividía de un lugar a otro, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie podía entrar, hermano Arismendi, nadie. Solamente una persona. ¿Quién era? El sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes. ¿Y cada cuándo podía entrar? Una vez al año. Nadie podía entrar, hermano. De hecho, si el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a ese lugar santísimo y no estaba en condiciones de entrar allí, podía morir. Dice que sus vestidos, del sumo sacerdote, traía unas campanitas ahí abajo en sus vestidos, porque si él entraba y moría, pues ellos se podían dar cuenta de, oye, ya no se oye que anda adentro, pues ya murió, porque era un lugar tan santo, santísimo, que la única manera era, jálenlo, no podemos entrar allí. ¿Por qué le digo esto? Porque en el lugar santísimo, hermanos, estaba el arca del pacto.
llamada Arca del Pacto, también llamada Arca del Testimonio, en ese lugar santísimo. Usted puede leerlo allí en Éxodo 25, 10 al 25. Hermano, ¿y cómo era el arca? Le voy a poner la foto. El arca era esto. Esto es el Arca del Pacto. Este es el Arca del Testimonio. Allí estaba en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar y donde solamente un hombre al año podía entrar, el sumo sacerdote. Usted puede ver en el capítulo 25, del 10 al 25 de Éxodo, puede ver todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que hiciera esa arca. Era como un tipo caja, un tipo cofre. Allí arriba hay dos querubines que tienen dos alas así, dice que se estaban tocando. Ese era el arca. Tenía unos circulitos donde atravesaban unas tipo varillas, unas varas cubiertas de oro, para que ahí las atravesaran y ahí lo cargaran. ¿Sí? Hermana Joana, ¿sabía qué había dentro de esa caja, de esa arca? El Arca del Pacto. Hermano Miguel, ¿sabía qué había ahí? Hermana Erika sabía, porque era como tipo cofre, había algo allí. ¿Sí sabe, hermano, qué había, hermana Erika? ¿No? A ver, hermana, ¿usted sabe? Había tres cosas muy importantes. Le voy a enseñar una foto, pero hermano, en aquel tiempo nadie, es más, hermano, nada más uno podía entrar y nadie podía ver lo que había dentro. Si a alguien se le ocurría tocarla o ver qué había dentro, moría instantáneamente. Usted todo lo puede leer en la Biblia. Yo le voy a enseñar una foto. Ahora sí ya lo podemos ver. Pero antes nada, hermano. ¿Qué había? Ahí se abrió poquito. Había una copia de lo que Dios le había dado a Moisés. Lo que Dios escribió ahí con un dedo en tablas de la ley. Había una copia guardada allí. ¿Qué más había? Un trozo del pan llamado maná que Dios le había dado al pueblo durante 40 años para que ellos comieran. Y había otra cosa, la vara, una vara, que era como un bastón que usaba Aarón, hermano de Moisés, como apoyo, pero esa vara ya seca, hermanos, para prueba o testimonio de que Dios estaba con ellos, que reverdece, hermano, que saca hojitas, estando seca, haciendo el bordón ahí de años, echa verdón, o sea, se vuelve a echar hojitas, y allí la guardaron. Esa vara fue con la que hizo los milagros. Esa vara fue con la que se hicieron los milagros, para que el faraón viera el poder de Dios tan grande. Y ahí estaba guardada. ¿Tú sabías eso, Augusto? Entonces era algo tan especial. Era llamada el Arca del Pacto. Y David dijo: oye, hay que traerla, está abandonada, está llena de polvo, nadie se ha ocupado de ella. Eso es lo que quiso hacer David. Y encierro ese marquito, ese rectángulo ahí arriba de eso, hermano, porque ese tenía un nombre. Esa parte de arriba, esa tapa del Arca del Pacto tenía un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa tapa, esa parte de arriba? Se llamaba propiciatorio. Y ese propiciatorio, esa parte donde estaban los dos ahí arriba, hermano, era tan especial que mire lo que dice el texto. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo desde allí, dice, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare por los hijos de Israel. Hermano, allí era donde descansaba o se ponía la presencia de Dios delante del pueblo. Ese lugar era tan especial y era tan santísimo y era tan importante, hermanos.
para el pueblo de Israel. Y Dios le había dado indicaciones a Moisés. Estamos hablando de tiempo pasado, ¿verdad? David no conoció a Moisés físicamente, eso fue muchos años atrás. Pero ya el pueblo ya tenía esas indicaciones, ya estaba el arca, ya estaba el tabernáculo. Ellos debían haber seguido las instrucciones que desde Dios le dio a Moisés. Y cuando le dio indicaciones, le dijo muy claramente, le dijo: cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, o sea, cuando tú acabes el tabernáculo que yo te mandé a hacer, y cuando tengas que moverlo, vas a tener un cuidado muy especial. Les digo, ya les daré un estudio sobre el tabernáculo y todo lo que implicaba el trabajo del tabernáculo y sus utensilios y todo el significado que tenía para el pueblo y que tiene muchas lecciones para nosotros como iglesia. Ya estudiaremos el tema del tabernáculo. Pero Dios le dio instrucciones, le dijo: mira, quiero que cuides cada detalle. Había colores, había oro, plata, bronce, había cuerdas especiales, cueros de animales especiales que Dios le había dicho. Pero le dijo: cuando lo tengas que mover, levantar, quitar las estacas, las cuerdas, todo tiene que ser ordenadamente y tiene que haber personas específicas que lo tengan que hacer. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que se vayan a morir, dice. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Hermano, Dios había hecho equipos de la familia de Leví, que eran los que tenían que cargar las cosas. Cuando se trataba de mover, ellos tenían específicamente, tal familia tenía que llevar. De hecho, hermano, había mantas especiales que cuando tenían que mover el arca, el lugar donde se ofrecían incienso, hermano, primero tenían que cubrirlas y luego llevarlos, porque no tenían que ser a vista de todo el pueblo y tenían que llevarlos ciertas personas. Y no lo toque cualquiera, porque va a morir. Todo esto que estoy diciendo es importante por lo que sigue en la historia, hermano. No se le vaya a olvidar. Los hijos de Coat lo van a llevar. Y cuidado, que toquen, porque se pueden morir. Eran cosas especiales, hermano. Oye, hermano, ¿y eso ahora ya no? Ahora ya no. Ahora esto lo usamos para predicar la palabra y lo puede tocar, no sé, cualquiera y no pasa nada. Pero antes, hermano, la cosa era seria, muy seria con respecto a las cosas que se usaban para adorar a Dios, o que tenían que ver con el tabernáculo. ¿Ok? Cuando tengas que llevar el arca, va a ser llevada así. Sacerdotes de tal familia, con tales vestiduras, y la van a llevar cargando. Nada de que la vas a llevar cargando. Por eso eran los aros en las esquinas y tenían que llevarla, porque era una cosa santa y muy especial. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Les estoy ahorrando mucha lectura, pero no quiere decir que ustedes no lean. Lean en casa. Ahí está la Biblia, hermano. Yo lo estoy resumiendo en muchos capítulos así rapidísimo, pero tenga usted la oportunidad de leerlo ahí en la Biblia. ¿Ok? Y luego dice, había especificaciones tan claras que dice: no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque van a morir. Había personas que ya que tenían que mover el campamento, tenían que ir a cubrirlas, y luego moverlas, y luego cargarlas, quien debía cargarlas, y llevarlas a trasladarse hasta donde tenían que moverse, porque acuérdense, el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, ¿cuánto tiempo? Todos esos años, hermanos, estuvieron moviendo el campamento y tenían que seguir las reglas como Dios les había dicho. ¿Ok? Ahora sí, continuemos la lectura. ¿Se acuerdan que David dijo: ¿qué les parece si traemos el arca? El arca de Dios, el arca del pacto. Vamos a traerla. ¿Y qué dijeron todos? Pues vamos a traerla. Pues sí, es cierto, es tan especial, es cosa santa que vamos a traerla. Mire qué pasó. Vamos a seguir la lectura. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines.
ya todo lo que le acabo de explicar. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. No se imagine un Ford o un Chevrolet, ¿verdad? Cuando dice carro, ¿a qué se refiere? Un carruaje. Unas llantas de madera, con metal y jaladas por animales. Pues de hecho dice ahí, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, era nuevecito, no lo habían usado para otra cosa más para traer el arca. ¿Sí? Hoy sería como la... ¿Qué tiene en su casa, más? ¿Que compró? Una traila, como una traila, pues, que la engancha al carro. Aquí no se enganchaba al carro, sino ¿a qué se enganchaba? Ahí dice, a caballo o animal que lo jalara. Dice, y la llevaron de la casa de Abinadab, ahí estaba la arca, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Ok? Aquí un alto. ¿Por qué estaba en la casa de Abinadab el arca del pacto? ¿Dónde debía estar según lo que acabamos de leer? ¿Dónde debía estar el arca? En el tabernáculo. Específicamente ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué estaba la arca en una casa, en la casa de Abinadab? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Se lo platico rapidito, ¿sí? Muchos años atrás, Israel tuvo lucha contra los filisteos. Todavía no había reyes, todavía ni estaba el rey Saúl, ni David. No, tuvieron guerra los filisteos. Otra vez los filisteos siempre teniendo guerra. Y que los filisteos vencen al pueblo de Israel. Dan una matazón. 4,000 hombres mataron al pueblo de Israel. Se enfrentaron en batalla. Y los ancianos de aquellos tiempos se les ocurrió la idea de decir, ¿y si traemos el arca del pacto aquí en medio de la guerra? Como un amuleto, como algo de suerte. Ellos dijeron, los filisteos van a perder porque está la presencia de Dios aquí. Se les ocurrió y dijeron, oye, pues sí, pues nos están ganando, tráiganse el arca. Y que mandan por ella. Usted todo lo puede leer en el primer libro de Samuel, del capítulo 4 en adelante. Tráigansela y que se traen el arca, hermanos. De hecho, se la trajeron los hijos de Elí. Elí, Fitness, y el otro era... bueno, ahorita se acuerdan. Lo traen, cargando. Y la traen al campo de batalla, hermanos. Pues, ¿qué cree que pasa? Los filisteos se asustaron y dijeron, oh, ya trajeron el arca. Porque cuando los soldados de Israel vieron el arca, se emocionaron y dijeron, oh, ahora sí les vamos a ganar, porque aquí está el arca. Y Dios está con nosotros. Y entonces los filisteos se asustaron y dijeron, hombre, ¿y qué dijeron los filisteos? ¿Nos vamos o no? ¿Cómo nos van a ganar? Vamos a darles, hermano. ¿Y qué cree que pasó? Israel perdió la batalla. ¿Y qué cree que pasó con el arca? Los filisteos la tomaron. No, ¿para qué quiere, hermano? Israel se le fue el espíritu hasta los pies porque pues, era el arca del pacto, hermano. Habían perdido la batalla y los filisteos, los enemigos, se llevaron el arca. ¿Dónde cree que la van a poner los filisteos? Todo eso se lo estoy resumiendo rapidito. Ahí toda la historia, no lo estoy inventando. Los filisteos se la llevaron y dijeron, ¿a dónde la metemos? Pues vamos a meterla en el templo donde tenemos a nuestro dios Dagón. Allá la meten. Hermano, es toda una historia tremenda, bonita. Algún día también la vamos a estudiar. Al día siguiente Dagón parece tirado, la estatua de Dagón. Hay una lucha ahí de Dios contra los ídolos de los filisteos. Pues, hermano, en lugar de que los filisteos dijeran, ya tenemos aquí lo más preciado de los del pueblo de Israel, ya vamos a... No, hermano, fue maldición para el pueblo de Filisteo. Hubo mortandad tremenda porque tenían el arca ahí los filisteos. Hubo plaga de ratones, hubo plaga de tumores, hubo una mortandad tremenda. Dijeron los filisteos, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de esta cosa, del arca. Y los filisteos, para no cargarla ni tocarla, la pusieron en un carro nuevo, jalada por bueyes.
y nada más le dijeron R y se fueron los animales allá llevando el arca, porque ya no querían los filisteos que ver con el arca, porque había sido maldición para ellos. Y ahí va el arca. Y llegan al pueblo de los de Bet-Semes. ¡Ay, el arca! Llegó el arca, dijeron el pueblo de Israel, una comunidad. Pues se les ocurre a los de Bet-Semes asomarse que hay ahí la caja. ¿A qué quieren? Murieron los que vieron en el arca. Dijeron los Bet-Semes, no queremos nada, que siga el camino. La mandaron, hermanos, y que llega a la casa de Abinadab. La casa de Abinadab estaba en... A esto puede leer 1 Samuel 7:1 esta historia. Allá llegó la casa, a la del arca, estaba en Kiriat Jearim. Y allí el arca, hermanos, según el cálculo, duró más de 70 años en la casa de Abinadab, empolvándose, olvidada, sin que el pueblo hiciera algo al respecto. Más de 70 años el arca del pacto allí, en la casa de Abinadab. Debía haber estado en el tabernáculo, pero el pueblo se desatendió de la adoración de Dios, de su comunión con Dios. Eso pasó, hermanos. No, el pueblo de Israel no cree que fue siempre bueno. No, al pueblo de Israel se le olvidó muchas cosas. Ojalá no seamos como el pueblo de Israel en muchos aspectos. Bueno, regresamos a la lectura, donde estamos, que David se le ocurrió que se acordó del arca del pacto y dijo, pues vamos a traerla. ¿Dónde está David? Allá en la casa de Abinadab, tráigansela. ¿Y qué hizo? También lo mismo que se le ocurrió a los filisteos. ¿La puso en dónde? ¿En qué? En un carro nuevo, jalada por bueyes. Y allá viene el arca del pacto. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, un hombre que se llamaba Ahío iba delante del arca. Ahí va. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué estaba haciendo? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hermano, era una alegría tremenda. ¿Por qué era una alegría para David tremenda? Porque el arca estaba siendo traída a un lugar para ser tratada de una manera especial, ¿verdad? Porque era algo tan especial para el pueblo. Pues era un fiestón tremendo, hermano, una alegría tremenda, hermanos, ¿sí? Usted se puede imaginar allí el momento. Ahí va el arca, en un carro nuevo. Y muchísima gente, hermano. Dice la Biblia que eran 30,000 personas alrededor del arca, brincando, danzando, gritando, cantando, instrumentos. Era una cosa tan especial en ese momento. ¿Por qué? Porque estaban trayendo el arca del pacto. ¿Hasta aquí vamos bien? Hermana Lucero, ¿alguna pregunta? ¿Sí vamos entendiendo todo? Ok. Elías, eres la primera vez que viene. Elías es hermano de Juan, hermano. Juan encima. Ahora trajo a su hermano y está aquí. Bienvenido, Elías. Dice la historia, seguimos en el segundo libro de Samuel, hermano Miguel, dice, ahí van en el carro, todos bien felices. David iba dance y dance, baile y baile, cantando y con todo instrumento, dice. Cuando llegaron a la era de Nacón, o sea, el terreno o las tierras de Nacón, Usa, que estaba ahí al lado del arca, dice, extendió su mano. Extendió su mano. ¿Para qué? Dice, extendió su mano al arca de Dios. ¿Y qué hizo? La sostuvo, la detuvo ahí. ¿Por qué? Porque los bueyes, ya usted se puede imaginar ahí la arca así, y una de esas dijo, se cae. Para que no se caiga, la detiene. ¿Qué pasó, Paquito, después? Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca
Juan Encinos. ¿Qué te parece esto? Sorprendente, ¿verdad? Se enojó Dios. ¿Por qué se enojó Dios? Porque a Usa le nació el sentimiento, el deseo de que del arca que no se cayera, que no se fuera a caer. Hermana Alexis, ¿eran buenos deseos o no eran buenos deseos? Porque veía que se iba a caer. ¿Y por qué se enojó Dios y se encendió en ira? ¿Dudó? Dice la hermana. Fidel, Paquito, ¿por qué? Si la idea era detenerla. Hay una palabra clave aquí. Hermana Joana, ¿usted se entiende esto todo? ¿Se da una idea? ¿Más o menos? Mire, fíjese. Dice que lo hirió y lo mató, hermanos. En ese momento cayó fulminado, cayó muerto. Dice ahí, hay una palabra clave. Dice es temeridad. Paquito, te pregunto a ti, ¿sabes qué es eso, temeridad? ¿Mande? Como miedo. Por ahí va. Hermano David, temeridad. ¿No? ¿Es hermano Benny? Yo creo que de ahí sacaron el nombre de estos grupos, ¿verdad? Temerarios. Hermano. El temor de ese señor era que se fuera a caer, pero Sí. tenía miedo. Sí, que no se cayera. Pero como quiera, La detuvo. lo bonito y hermoso de esto es cómo estando sola tantos años, Dios nunca se apartó de ella. Sí, ahí Pues estuvo. desde que la volvieron a sacar, empezó a hacer lo mismo que cuando la traían allá. El que Ciertamente. la tocaba, moría. Todavía estaba ahí Dios. Es interesante. Chequemos esta palabra. Dice que lo hirió por la temeridad. Actuó con temeridad. Fíjese la palabra que significa. Aquí tengo temeridad. Temeridad es actuar con imprudencia. Eso es ser temerario. Actuar con imprudencia, actuar con insensatez, falta de reflexión ante situaciones de riesgo o peligro. Usa, hermano, no es que tuviera miedo de que, no, sino que lo hizo sin pensar las consecuencias de tocar. ¿Sí? Ya ven que esos que saltan en motocicleta varios millas o varios pies sobre una piscina llena de cocodrilos y de no sé qué, pase que el temerario tal, ¿verdad? Y no mide el peligro. Bueno, Usa actúa así. ¿Cómo? Sí. Es que Usa se le hizo fácil sin pensarlo. ¿Se acuerda lo que le dije del arca, cómo debía ser tratado? Y a Usa se le hizo fácil. Y no solamente a Usa, hermano, a David, porque era el rey, y al pueblo, hermanos. Dice que cuando Usa detuvo el arca, hermano, todo el algarabía, la danza, los instrumentos, los gritos y todo, se paró. Se acabaron todo. ¿Por qué? Porque vieron a Usa muerto. ¿Qué pasó? Se acaba de morir. Oye, pues estaba todo bien padre, todo bien emocionante, ya traíamos el arca, había buenos sentimientos, había buen interés, había un buen propósito. ¿Cómo es que lo mata Dios? Es interesante esto. Y aquí está la pregunta. ¿Por qué mató Dios a Usa? Pero si solo Usa estaba protegiendo el arca, evitando que sufriera daño. Es interesante. ¿Tú sí sabes por qué, Augusto? Si las intenciones eran buenas. Parecían buenas, pero Mande. Es bien importante lo que acaba de decir Augusto. Había reglas, había mandamientos, había especificaciones que debían ser respetadas, obedecidas, atendidas al pie de la letra. Y aunque había buena intención,
y había algarabía, había gozo, había todo lo que usted quiera, es más, hasta un carro nuevo, no era como Dios lo había mandado. Hermano, otra cosa también es que, como digo al principio, David necesitaba aprender y Dios quería darle una lección fuerte en este caso. David debería depender de la ley de Dios y se había olvidado completamente de lo. Pero en la ley, como leíamos, Dios había especificado quién ¿quién y cómo, y cómo debía ser llevada? para poder mover. Hermano, Lo que acaba de decir el hermano, aparte de ello, todo el pueblo se dio cuenta que lo que Dios había dicho una vez lo seguía cumpliendo, para infundir temor en todos los que... oye, pero ya tiene muchos años que eso fue. Estos son otros tiempos. Nada que son otros tiempos. Nada de que ya pasaron muchos años. No. Aquí hay una lección tan importante que David tiene que aprender. Hay una lección muy importante que el pueblo tiene que entender. Hay una lección importante que usted y yo que estamos en esta tarde tenemos que aprender. Mi hermanito, no es como tú quieras. No es como a ti te gusta. No es como te dé a ti la emoción o el sentimiento, hermano. Podrá verse bonito, podrá oírse bonito, podrá ser nuevo, podrá verse bien y sentirse bien y oírse bien. Y puedes meterle todo instrumento, el que quieras, hasta el que se escucha más bonito y la danza más bonita. Pero si no es como Dios dice, no está bien. Y David tuvo que aprender. David sabía que el arca no podía ser portada. A lo mejor ni sabía, man. O sí sabía. Sí lo dice que David no sabía y daba instrucción. En Navidad, ¿verdad? Cuando llegó con esta familia fue bendecida, pero estaba la regla. Seguramente. Sí. La tenía en casa en un cuarto especial seguramente. Ya entraremos a esa lección el próximo domingo, no vaya a faltar, porque la bendición de Dios vino sobre la casa de Abinadab y es una lección tan hermosa. Gracias, hermano. A ver, ¿quiere acabar el comentario? Sí, en el capítulo 15, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por hombres, De él. porque a ellos Se les... ha elegido. Amén. Así debe ser. Hermano, Ahorita en la vida actual, cualquiera se puede subir al púlpito y hablar de allí. hermano pregunta, ¿cualquiera se puede subir al púlpito y decir, vamos a hablar? Pues buena pregunta, hermano. ¿Alguien puede arrancarse a cantar y a hacer lo que él quiere? Buena pregunta. ¿Puede haber aquí cualquier persona, hombre o mujer, dirigiendo? Buena pregunta. Hay que saber lo que Dios dice. Porque si no, nos podemos meter en graves problemas. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que hay otras normas ahora, sí. Pero el que las tiene, la única manera que puede cambiarlas es aquel que las dijo. Yo no, ni nadie de ustedes. Por muchos años y por mucha experiencia que ustedes tengan, no se puede. David, hermano, David era un consentido de Dios. Y aún así, fíjese qué pasó. Cuando vio David eso, se entristeció David porque Jehová había herido a Usa. Y hasta le puso un nombre a aquel lugar. Y se llama hasta hoy así. ¿Cómo le puso David? Este lugar se va a llamar Pérez Usa. Donde pasó esto, donde se murió Usa, así le vamos a llamar. Pérez Usa. Pérez, ese es mi apellido, no yo mi apellido Pérez. Pérez en el hebreo antiguo significa quebrantamiento.
Yo soy Gustavo García Quebrantamiento, si lo tradujéramos, porque soy Pérez. Pérez usa el quebrantamiento de Usa. Tengo una pregunta. Cuando lo subieron al carro, ¿no lo tocaron? Tuvieron que tocar. Pero fíjese, es buen detalle. No lo hirió allí, no los hirió allí. No. ¿Hasta cuándo los hirió? Cuando David estaba allí, cuando todo el pueblo estaba. Es que este Dios es sabio. ¿Por qué fue en ese momento? Porque en ese momento David sentía que estaba haciendo lo mejor, que el pueblo estaba sintiendo lo mejor, que Usa estaba haciendo lo mejor. Entonces, Dios es sabio. Fue en el momento en que Dios escogió para que todos vieran que desde el principio lo estaban haciendo mal. No, decía la palabra clave es la temeridad. Temeridad, hacer Que se las atrevieron. cosas sin pensar. Un atrevimiento ahí. Esa es la frase. Se atrevieron a hacerlo así. Ahora, esta lección hay que traerla a nosotros en nuestros días. Cualquiera puede adorar, cualquiera puede decir, no, pues voy a levantar mi iglesia y voy a hacer aquí mi iglesia, y nada más con el gozo que siento, con la alegría que siento. Al fin y al cabo el Dios ve mi corazón y mi gozo. Espérate, así estaba David, bien contento, y estaba hasta danzando. Y que Dios dice, alto, las cosas no son así. Yo di reglas, yo dije cómo, yo dije quiénes, de qué manera, qué forma, y todo ha sido violado. Y ahí están las consecuencias. Cuando el Señor da instrucciones para hacer lo que Él quiere que le cómo le debemos, cómo cantemos, son exactamente como las instrucciones que le dio a los del antiguo pacto cuando hicieron el arca de salvación, el arca del pacto, así, 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 esta medida, este metal, aquí, esto. Nosotros que queremos buscar a Dios y agradarle, tenemos que consultarlo. ¿Está bien, Señor, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer? Y consultando la palabra debe conformarse el hombre. Si se canta con el corazón, canta con tu boca, háganlo. Mire, está este mandamiento en la mesa del Señor. Dice la Biblia que cualquiera que comiera indignamente del cuerpo, de este pan y de este jugo, ¿qué dice? Acarrea maldición, porque lo está haciendo indignamente. Ahora sí que cuidado. Cuando se trata de cantar, ¿cómo estamos cantando? Cuando se trata de ministrar, ¿quién está ministrando? Cuando se trata de ¿qué estás predicando? ¿Qué enseñanza? Tienes que ver lo que estás predicando, lo que estás enseñando, porque no es tu iglesia, no es tu palabra, es palabra de Dios. Que se parta aquí para hablar de Dios, tiene que hacerlo con conciencia y no ser un temerario. Que no, pues yo me siento ungido y me siento iluminado y ahí les va. Hay quienes se atreven a decir, donde Dios me diga, ándele, y aquí empiezan a hablar ahí, hermano, sin haber estudiado, sin haber leído. Oye, cuidado con lo que haces. Hermano René levantó la mano. Pero Dios da los parámetros de lo que Él quiere, como que el arca no fue diseño del Señor. El arca del pacto se incluyó, Claro. la iglesia se incluyó, alabanza, adoración, todo eso Debe ser. tenemos. Claro. Y eso no es Esta es una lección que debía aprender David, el pueblo y nosotros también. Augusto irá a Indiana, otros irán a otro lugar. Y tienen que ir buscando la iglesia donde se predica la verdad y se enseña la verdad y se defiende la verdad. Se entristeció. Otras versiones dice, y David se enojó. Oye,
hey, ¿por qué haces esto, Dios? Sí, estamos bien, Padre, aquí todo estaba bien. Tienes que aprender. ¿Por qué te entristeces, David? Tú eres el culpable. Sobre ti cae la responsabilidad de la muerte de este. Y él también trae su culpa. Y aquí, entre comillas, carros nuevos. Hoy día, hermanos, hay quien se hace sus carros nuevos para adorar a Dios. Cuidado, hermanos, de hacer nuestros carros nuevos y querer hacer nuestra propia voluntad, sabiendo que Dios nos ha dejado instrucciones para hacerlo. Hermanos, Bueno, esta semana hubo saludar a una persona que no ya se considera salvadora. Se carga. Me tocó compartirle precisamente esto es lo que yo estaba dando. Es difícil, pero tenemos que usar ¿decirlo? palabras adecuadas para decir cuál es la razón de verdad. No aquella que mueva a los sentimientos, no aquella que mueva a la carne, sino la que es espiritual. Claro. Compartir que no cualquier oración Claro. pues sí se quedó ¿Pensando? sí. Sí. La semilla se quedó ahí de eso es lo que estamos aprendiendo para poder aplicar. Claro. No cualquiera, el hombre va a ser como leyes. Hay que tener ese temor. Sí. Gracias. Es que en mi iglesia, bueno, para empezar no es tu iglesia, y ve qué se está haciendo en tu iglesia, qué se está predicando, qué se está practicando en tu iglesia. No, es que todas las iglesias son de Dios. Pregúntele a David si piensa lo mismo. Hay que estar alertas, hermano, en todo lo que hacemos, por qué lo hacemos y dónde está. Hay preguntas que uno hace, debe hacerse y tienen que tener respuesta o un respaldo bíblico. Bueno, yo había claro que las reglas que hay antes, lo que hay ahorita, que dejó el Señor, tiene que cumplirlo y no. Hágase todo decentemente y en orden. Y por ejemplo, eres una buena cosa, porque Dios ya sabía que iba a pasar eso de que se iba, el carro se iba, no sé cómo le digan, y sabía que iba a querer hablarnos. O sea, ahí, haz de cuenta que siempre viene todo eso, pero como nuestra vida, dudamos, tenemos miedo, no estamos seguros de que no va a llegar. Y es lo que le pasó a él, miedo, temerosidad. El atrevimiento sin pensar las consecuencias. Hermanos, mire, aquí no, ya son las 7:15, supuestamente que a las 7 acaban. Solo quería comentar una cosa. La gente no se murió cuando subió el arca, cuando la llevaron de Abinadab, No. porque Abinadab era levita. De hecho, después de que los de filisteos entregaron de su ciudad donde estaba Dagón, lo mandaron a Bet-Semes. De hecho, lo mandan con 2 vacas. Quienes los reciben son los levitas. Luego los levitas se lo pasan a Abinadab, que es otro pueblo más adelante, y él era levita, y su hijo Eleazar era levita. Seguramente cuando ellos pusieron el arca, la pusieron correctamente. Y luego David se fue sin levitas a hacer lo que él quería. ¿No? Nada más. Pero debían de haberla cargado Exactamente. Sí, lo Con debían- las varas específicas. y no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron, hermana. Los levitas seguramente sí lo hicieron En su casa de momento, Abinadab. porque no pasó nada. Pero también buena pregunta el hecho de que por qué pasó en ese momento. Dios es sabio y Dios actúa con precisión. Sí, hermano. No, es que las instrucciones para No lo podemos. que iban a hacer lo siguieron. Siguieron las instrucciones para cargar el arca. Seguramente. Y pasó ahí lo que tenía que pasar, por no obedecer. Lección importante. Tengamos, hermanos, en cuenta lo que Dios ha dicho. Esa es la verdad. Iglesias o grupos religiosos para aventar para arriba.
pero hay que ver que se cumplan las reglas de Dios. Y tengamos nosotros temor, no temeridad, sino un temor reverente, que es diferente. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un himno y después continuamos. Dios les bendiga. Puestos de pie, por favor. La invitación en todo momento es a aquellos que andan buscando la salvación y han entendido y quiere venir a los pies del Señor, obedecer el Evangelio. Hoy puede. Hoy puede ser el día de salvación. Aquellos que necesitan alguna petición de oración, pues también pueden hacer. Mientras entonamos este canto, Dios le llama. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven mi ser hoy trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Bendiga, pueden tomar asiento. Hermano Domingo, hermana Magdalena, Dios es misericordioso, que no rechaza al corazón contrito y humillado, y perdona a todo aquel que de corazón se arrepiente. Hermano Miguel, igual forma. Dios los bendiga. Ahora ustedes y todos nosotros hagamos lo que nos toca, nuestra parte. ¿Sí? Mantenernos fieles. Dijo Jesús a la mujer a la cual iban a matar a pedradas, ¿se acuerdan? Vete, tus pecados son perdonados, vete, ni yo te condeno, le dijo Jesús, pero no peques más. Eso es lo que nos toca a nosotros. Dios les bendiga en su deseo y en su fervor de querer agradar a Dios y de servirles. Y a todos los que de corazón limpio le invocan. Dios bendiga a cada uno. Hermanos, de decir que el próximo miércoles, si Dios permite, aquí nos vemos a las 7, y recordar que el domingo a las 10 y a las 6 tenemos reunión. Vamos a terminar, hermanos, con un último canto y después la oración final. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie, hermanos.
Para la oración, invitar al hermano José Martínez. Después del canto, nos despide con la oración, por favor. Las peticiones ya Dios las conoció. Vamos a entonar esto. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Bueno, Marester, hermanitas y hermanos, gracias que nos acompañaron esta tarde. Dios les bendiga. Gusto ver. Oremos, hermano. Amoroso Dios y Padre nuestro, bendito Padre, en esta tarde, mi Dios, que estamos terminando ya este culto, le pedimos, Dios, que en estos momentos haya sido agradecido, mi Dios, todo lo que estamos haciendo aquí en este lugar. Le pedimos, Dios, que si de alguna manera faltamos, Padre, siempre, mi Dios, usted es un Dios todo misericordioso, que perdona, mi Dios, las faltas que cometemos, mi Padre Santísimo. Le pido, Dios, que no suceda tanto, mi Dios, esto, sino que siempre tenemos estos corazones grandes, mi Dios, donde puede caber bastante amor y especialmente, Dios, amarnos unos a los otros, animarnos unos a los otros, mi Dios, en cual en esta tarde, Dios, pues unos hermanos, mi Dios, vinieron aquí, mi Dios, pidiéndole perdón, Padre, y pues están entre nosotros. Ojalá, Dios, que todo esto que nosotros hacemos, podemos unirlos a ellos también en la comunión que hacemos, mi Dios, Padre. Señor, ya estamos terminando, mi Dios, este culto, y pues le pido, mi Padre bendito, que nos lleve con felicidad cada quien a nuestros hogares. Llévenos en paz, mi Dios, cuídenos en el camino y háganos regresar una vez más, Padre, durante la semana, nuestro Padre Celestial. Gracias por todo. Perdonen nuestras faltas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.